Yo tengo una glucosa de 300, 400, 600 miligramos por decilitro. Yo calculo cuántos miligramos por minuto estoy filtrando. Y eso sí se les ha explicado cómo se calcula. Entonces, si yo calculo, digamos, yo filtro 1000 miligramos por minuto de glucosa. De esos 1000, ¿cuánto se va a resolver? Si es un varón, 375. Si es una mujer, 300. ¿Cuánto me va a quedar? ¿Cuánto voy a eliminar yo? La diferencia. Básicamente ese era el razonamiento. No era muy complicado. El problema es de que si no entiendes el porqué, la lógica, ese rato te aturdes y como que la mente va a pensar muchas opciones, pero no. Sean prácticos. Por eso es que la idea es, si hay ejercicios, háganlo práctico. Dani, volviste. Regresó su delegado. Creo que sí. Volviste. Entonces, vamos a ver, doctores, que en el transcurso de lo que vamos a hacer a sodio y potasio, también hay ejercicios. Atentos ejercicios de cálculo, que básicamente son de tipo razonamiento también. La fisiología del sodio es muy curioso, es muy interesante, lo tienen que aprender. Ya, esa es la clase de día sodio y potasio que vamos a tener. Lecciones el viernes, ¿no? De la otra semana. A ver, Que sea este. voy a ver. Puedo cambiar. ¿Cuántos temas entran? Yusel, ¿cuántos temas entran? ¿Ah? ¿Cuántos temas entran precisamente? 3, 4. Que sea esto, doctor. Nos conviene que sea esto. Porque La que viene va a ser feita. Porque vamos a estudiar lo mismo para mí, pero no. Sí, tenemos. ¿Se sigue haciendo micro? Porque se acumula, doctor. La exposición del artículo de la investigación. Ay, no. El sodio, doctores, básicamente es un electrolito muy importante que está regulado por La aldosterona hasta cierto punto, ¿ya? Pero aldosterona en realidad regula mucho más el potasio, ¿ya? Siempre graben eso. Si tú quieres modificar el potasio en tu sangre, modifica la acción de la aldosterona. El sodio también se modifica por la aldosterona, pero tiene otros mecanismos de regulación. Recordarán que siempre les voy a decir lo siguiente. No es absoluto, pero para aprendizaje sí les voy a ayudar. El sodio tiene una peculiaridad. Van a darse cuenta que cuando hagamos el sodio vamos a ver cómo interacciona en los diferentes componentes. Túbulo proximal, ¿qué pasa con el sodio? A nivel de la asa de Henry, ¿qué pasa con el sodio? Túbulo distal y colector. Ya vamos a ver. Y se dan cuenta que la mayoría de veces el sodio se reabsorbe. O sea, el sodio tiene esa peculiaridad, y no es que secrete el sodio, lo que sucede básicamente es que disminuye la reabsorción. ¿Me dejo entender? O sea, mi objetivo es resolver sodio. Pero en algún momento no quiero sodio, no es que yo elimino sodio, anulo la reabsorción hasta cierto punto y no permito resolver esa cantidad de sodio que tenía que resolver. Entonces no es que se secrete el sodio. Vamos al potasio. El potasio sí es una peculiaridad, se reabsorbe, pero a finales, en la parte final, en su mayoría se secreta por aldosterona. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Anular la reabsorción o anular la secreción? La reabsorción. No, siempre es más fácil anular la secreción. ¿Por qué, doctores? Porque para mí, si anulo la secreción, básicamente yo ya tengo el potasio dentro de mí. No sé si me hago entender. Si yo tengo el potasio dentro de mí, yo quiero botarlo porque tengo exceso de potasio. Lo quiero botar. Entonces, si yo anulo la secreción, básicamente va a ser mucho más fácil que yo retenga el electrolito. Ahora, si yo anulo la reabsorción, probablemente nunca vas a tener un exceso, porque estás anulando un efecto. Lo vamos a ir analizando ahora, pero quiero que entiendan dos cosas muy curiosas. Como básicamente la aldosterona tiene que ver con la secreción de potasio, basta que yo altere un poquito la aldosterona, es muy fácil que yo retenga potasio, muy fácil, ¿ya? Basta que yo anule ese mecanismo, es muy fácil que retenga. Ahora, doctor, si yo anulo la aldosterona por lógica, a ver, si la aldosterona secreta potasio y reabsorbe sodio, quiere decir que si yo anulo la aldosterona, probablemente voy a hacer una hiperpotasiemia, voy a hacer una hiponatremia. La pregunta es, ¿por qué no hacer hiponatremia? ¿Por
porque normalmente no hacen hiponatremia. Porque hay otros Porque hay otro mecanismo, a eso voy. Hay otros mecanismos de reabsorción. ¿Me dejo entender? Claro. Pero el potasio no tiene mecanismo de secreción más la que la aldosterona. Entonces, por eso es que van a darse cuenta que el medicamento no es la espironolactona que han escuchado ustedes, que anula a la aldosterona. Su función no afecta mucho el potasio, que debería, perdón, el sodio, afecta directamente más al potasio. Por ese mecanismo de secreción que es el único mecanismo que tenemos que justamente controla la aldosterona. ¿Ya? Entonces, cuando veamos potasio, hay un razonamiento también que quiero que quede claro con ustedes. La aldosterona puede ser secretado de dos mecanismos. Uno, angiotensina 2, básicamente que va a la suprarrenal y secreta ¿qué? Aldosterona, de esa manera actúa. Otro mecanismo es básicamente la hiperpotasemia sola. Y eso me acuerdo que se lo dije en endocrino. Había dos mecanismos para que tu suprarrenal secrete aldosterona. ¿Cuáles eran? Angiotensina 2 y hiperpotasemia. ¿Ya? Entonces, el potasio por sí solo ya estimula a la glándula suprarrenal a que secrete ¿qué? Aldosterona. ¿Ya? Si lo razonamos desde ese punto de vista, doctores, ustedes van a entender de que básicamente si yo quiero que mi paciente retenga potasio, anulo a quién? A la aldosterona. ¿Listo? Si yo anulo la aldosterona, ¿qué significa? Que anulo a la angiotensina 2. Claro, si yo anulo a la angiotensina 2, ¿qué va a pasar? No hay aldosterona, por tal motivo no eliminó potasio. Entonces, si tú tienes un paciente, ahora sí razonen ya que han hecho fármaco, ¿han hecho antihipertensivos? Sí. Sí, ya, no es suficiente con eso. ¿No han hecho? ¿Y acá sale dos calcios antagonistas? No. O sea, como un cambio. Igual, que médicos, el estudiante sabe todo. Como dicen, si han empezado fármacos porque ya saben fármacos. 100, no hay más que discutir. Entonces, a ver, razonen conmigo. Si a un paciente le doy espironolactona, ¿qué va a pasar con su potasio? Va a aumentar, porque no lo secreto. He anulado la aldosterona directamente al receptor. ¿Y qué pasa si le doy a este paciente un IECA, un enalapril, un captopril? ¿Qué va a pasar con su potasio? Aumenta. Va a aumentar. Entonces, si al paciente le doy espironolactona y le doy espironolactona y le doy enalapril, ¿qué va a pasar con su potasio? Hiperpotasemia. Ya, pero eso hacen los médicos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vayan al hospital, vean, pregunten, ¿y usted qué tratamiento le han dejado? Y comparen los tratamientos. Y se van a dar cuenta que algunos pacientes combinan espironolactona con yecas. Entonces, no digo que esté mal, hay condiciones en que sí se puede indicar, pero ¿qué tendrías que tú tener cuidado en este paciente? De la hiperpotasemia. Señor, a ver, vamos a hacer un control de potasio. Porque si el potasio está subiendo, doctores, estos pacientes pueden hacer arritmias. Claro. Súbitas, hasta pueden ser muerte súbita. Y va a la casa y viene con él, todo, y lo hemos encontrado muerto. Y tú dices, a ver, y a veces cuando nos hacen hacer auditoría, yo hago historia y veo espironolactona con enalapril. Bueno, si quiero investigar por ese lado, tendría que hacer cada dosaje de potasio en sangre. Si sale alto, podría yo realmente denunciar al colega y decir que él fue el responsable de darle este tratamiento no adecuado y hizo una muerte súbita por hiperpotasemia. Murió en su casa. Punto, hizo una rima súbita y ahí quedó. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que básicamente, doctores, tengan mucho cuidado cuando haya medicamentos que anulen la vía de la aldosterona. ¿Ya? Porque se hace sinergismo. ¿Qué otro mecanismo podría anular la vía de la aldosterona y que te dé el potasio? No otra vía, sino que solamente que ahorita creo que es importante que se lo digan. Los AINES pueden causar trastornos a nivel renal. Y si al paciente toma espironolactona, toma enalapril, y por ahí un fármaco le causó falla renal al paciente. Entonces quiere decir que va a retener, por tener falla renal ya retienes potasio. Entonces tengan mucho cuidado. Por eso es que cuando ustedes tengan un paciente que tenga falla renal y le están dando espironolactona o le están dando un IECA, siempre evalúen cómo estará su potasio. ¿Sí? Bajo ese razonamiento.
¿Y por qué no pasa tanto eso con el sodio? Porque el sodio tiene tantos mecanismos de regulación, doctores, que es muy difícil alterar al sodio. ¿Ya? Desde ahora se los digo. Es muy difícil alterar al sodio. Por tanto, motivo más importante, ahora, pero si se alteró, tienen que saber qué mecanismos podrían alterar el sodio. ¿Será la aldosterona? Normalmente no. ¿Ya? Por eso es que no lo voy a mencionar como un mecanismo básicamente muy importante, pero sí es importante desde un punto de vista de metabolismo, que lo vamos a ver. Bien, ¿cómo se regula? Cuando hablamos de sodio, doctores, a mí me interesa cómo se regula el sodio. Y dentro de la regulación vamos a ver la regulación de la filtración y la regulación de la reabsorción a nivel de lo que es sodio. Y vamos a ver qué mecanismos, cómo se dan estos mecanismos, y lo mismo que hablamos de la filtración, hay mecanismos intrínsecos y hay mecanismos extrínsecos. ¿Ya? Muy bien, empezamos. Hay una cosa muy curiosa. El sodio siempre, su función va a ser jalar agua. ¿Ya? O sea, el deber sodio va el agua. Y para mala suerte de nosotros, el sodio tiene una peculiaridad. El sodio siempre va unido a 5 moléculas de agua. Tiene esa dureza de atraer, siempre está con 5 moléculas de agua. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes un concepto que me decía, el agua va de donde hay más solutos o menos solutos? ¿O de dónde va? De menor a mayor. De donde hay menor solutos a mayor solutos. ¿Sí? Sí. Ya. El agua se mueve por osmolaridad. O sea, quiere decir que hay un imán. ¿Cómo es? A ver, acá tengo, no sé, 10 solutos y acá tengo 1000 solutos. Que el agua, ¿por qué se va a mover el agua? Por gradiente de concentración. Para hacer una equilibrio. Por osmosis. Por osmosis. Es por la ley de Fick. ¿Ya? Por gradiente de concentración. Es distinta la definición, pero. No, te digo, o sea, ¿cómo es que se mueve? Eso es biofísica. Por la ley de Fick en este caso. No, está bien, yo sé que le elegí todo lo que ustedes quieran, pero ¿cómo se mueve? Por concentración. ¿Ah? Por osmosis. Por osmosis, no. Molecularmente, ¿cómo se mueve el agua? Por Es una pregunta. electrón. A ver, miren acá, miren esto de acá. El agua, a ver, ustedes saben que el agua, a más congelado esté, las moléculas de agua tienen menos movimiento. Listo. A más caliente esté, el movimiento es tan brusco que comienzan a chocar y después sale el vapor, que ya son moléculas que salen al aire porque se disparan. ¿Me dejan entender? A mayor cinética es porque hay más espacio donde se pueden mover las moléculas. Y la temperatura contribuye, sí, doctor, porque si yo acumulo, ustedes ven que en el frío, ¿qué pasa con las moléculas de agua? Ahorita se pegan, están tan pegaditas las moléculas de agua que no se moverían porque hay un cambio de temperatura. Lo que se ha visto, y eso básicamente es un concepto de biofísica, es de que el agua tiene una peculiaridad, que cuando está en estado líquido tiende a chocar. ¿Listo? Está en movimiento, se mueve, por eso el agua tiene movimiento, se mueve, el agua se mueve. Y el agua siempre va a ir del lugar donde hay más movimiento, se va al lugar donde hay menos movimiento. No sé si me dejo entender. Es como que acá estamos 1000 moléculas de agua, estamos acá que nos movemos, o no, pero mejor dicho, estamos muy libres, y afuera y adentro hay pocas moléculas. A ver, vamos a entenderlo de cierta manera para que me entiendan. Acá cuántos somos, más o menos 37. Ya 37, ustedes que están matriculados. Y afuera tengo 1000 moléculas de agua. ¿Listo? Acá se van a mover. ¿Listo? Si voy allá, no va a ser más difícil porque está muy conglomerado. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que donde haya mayor movimiento, siempre las moléculas van a tener que desplazarse al lugar donde hay menos movimiento. ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo más solutos, repito, más solutos, el agua se va a adherir a quién? Al sodio, y pierde su capacidad de movimiento. O sea, ya se mueve menos. ¿Listo? A más solutos yo tenga, el agua se mueve menos. ¿Listo? Y a menos solutos yo tenga, el agua se mueve más. ¿Me dejo entender? Sí. Por tal motivo, a ver, más cinética es que el agua se mueve de donde hay más cinética, se mueve a donde hay menos cinética. ¿Qué ustedes le llaman de mayor osmolaridad a menor osmolaridad? O de menor osmolaridad a mayor osmolaridad. Que es el mismo concepto. Solamente que el principio biofísico es
con respecto a esto que les estoy poniendo aquí, que la molécula de sodio se adhiere a moléculas de agua y les quita la capacidad de movimiento. Entonces, a más sodio yo tenga, el agua no se va a mover en ese compartimento, se queda más estático. ¿Listo? A menos sodio yo tenga, es un agua muy libre y se mueve, y por tal motivo es muy fácil que se puedan desplazar. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto, doctores? Porque el agua, el sodio, es bien difícil que pueda pasar por una membrana celular. ¿Por qué, doctor? Porque la membrana celular es lipídica. Y recuerden que les dije desde un comienzo, como no puede pasar, yo necesito de canales o transportadores. ¿Sí? Eso creo que ya está muy claro, ¿no? Entonces, el sodio tiene esa peculiaridad, y no se olviden que el sodio es el cation más abundante de la extracelular. ¿Listo? Por tal motivo, es el responsable de la osmolaridad, que es 2 veces el sodio más glucosa sobre 18 sobre la urea sobre ese es el boom. La urea. Una cosa es el boom y otra cosa es la urea. El boom lo usan más en Estados Unidos, acá no usamos boom. Acá es la osmolaridad. La osmolaridad plasmática es igual a 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más la urea sobre 6. En realidad debería ser 5.8. Ya, pero le vamos a poner, pues no, perdón. ¿Cuánto dijeron ustedes? El boom sobre 2.8. ¿Ah? 2.8. Ya, la urea es el doble, o sea, ya no sería 2.8, sino sería 5.6. Pero nosotros lo ponemos 6. ¿Ya? Listo. Pero en realidad la osmolaridad plasmática efectiva, o lo que realmente nos interesa a nosotros, es la que está hasta acá, hasta la glucosa. ¿Ya? Entonces ustedes, si se dan cuenta, si yo tengo un sodio de ¿cuánto? 140. La glucosa vamos a ponerle 90 sobre 18. ¿Cuánto sale? Y vamos a poner una urea de 18 sobre 6 ya. ¿Cuánto sale nuestra osmolaridad? 280 más 78. Acá, 90 entre 18, ¿cuánto sale? 288. 5 más 3. 288. ¿Cuánto iba la osmolaridad normal? De 275 a 295. ¿Cae en el rango? Sí. Quiere decir que si tú tienes una glucosa normal, tienes un sodio normal y tienes una urea normal, tu osmolaridad es normal. Entonces, la osmolaridad depende principalmente ¿de quién? Del sodio. Del sodio. Por tal motivo, si tu osmolaridad depende del sodio, quiere decir que si tengo una muy buena osmolaridad, ¿se acuerdan en el examen les puse sobre la osmolaridad? Si ustedes ponen una solución hipertónica, básicamente en mi vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar con el agua que está entrando hipertónico? Se sale del vascular, se queda en el vascular. Se queda. Y a lo contrario, todavía va al agua. De la célula lo va a deshidratar y el espacio intracelular pierde volumen. ¿Listo? Y aumenta el ¿qué? Aumenta la osmolaridad, pero pierde volumen, se concentra. Y aumenta el extracelular. Lo que quiero que entiendan es eso, para que vean cómo el sodio, o sea, tiene ese poder de aumentar la osmolaridad y jalar agua. ¿Listo? Siempre, recuerden, donde ve sodio, va agua. Si se acuerdan de esto de aquí, doctores, ustedes van a poder interpretar los trastornos que puedan suceder con el sodio y la glucosa al mismo tiempo. ¿Ya? Recuerden esto. 2 veces sodio, glucosa sobre 18, urea sobre 6. ¿Ya? Entonces, aproximadamente el 90% de todos los solutos que están en esta célula es sodio. O sea, es puro sodio. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a ser el principal responsable de la alteración de la osmolaridad? El sodio. A no ser que seas diabético. Si eres diabético, por ejemplo, tienes una glucosa de 900, 900 sería acá 50, 50 más 900 sería 330. O sea, es extremadamente muy alto, ¿no? Para que vean cómo un diabético puede elevar su osmolaridad bastante. ¿Listo? Muy bien. Más o menos vamos a ir viendo nosotros que la alta concentración de sodio en líquido extracelular es importante porque la excitabilidad celular, el transporte de sustancias hacia y desde la célula, la generación de fuerza osmótica y el mantenimiento de ¿quién? De la presión arterial. Porque si yo tengo una solución hipertónica, ¿qué va a suceder? Va a ser de que mi intravascular
acumule más líquido. ¿Y qué pasa con mi presión arterial? Aumenta. ¿Listo? Entonces, el sodio tiene un componente. Y doctor, quiere decir que los pacientes que tienen hiponatremia, que baja el sodio, ¿cómo va a estar su presión? Debería estar disminuida, por la teoría. Pero recuerden que hay otros mecanismos, que se llama el sistema simpático, ¿me dejo entender? Que hace vasoconstricción periférica y la resistencia vascular periférica va a aumentar mejor dicho, va a ser más intenso la resistencia para que pueda aumentar la presión. Y mantienes, ¿me dejo entender? Por eso es que los pacientes que son hipertensos, ¿qué se le dice en su dieta? Ustedes que ya han hecho baja en sodio, porque la tendencia es que si come mucho sodio, también indirectamente aumenta la osmolaridad y vas a hacer que retenga más líquido en el vascular y eso aumenta su presión arterial. Entonces, todo encaja ahí, ¿no? Por eso es que al paciente se le restringe sodio, más no se le quita todo el sodio. ¿Ya? Yo tengo pacientes hipertensos que les quitan tanto el sodio de la familia que vienen con sodio de 110, 115. Ya pues le digo, o sea, está bien restringirle, pero tampoco me es quitarle todo. ¿Listo? Muy bien, vamos. Ahora, una cosa que quiero que recuerden es cuánta cantidad de sodio nosotros filtramos. Entonces hacemos nuestro cálculo. Por ejemplo, nosotros orinamos 180 litros, pero filtramos 180 litros al día. ¿Listo? Un adulto más o menos 70 kilos. Y normalmente nuestra concentración va de 135 a 145 miliequivalentes por litro, ¿sí? De sodio. Rango 140 como término medio, ¿sí? Pongamos 145 como máximo. Entonces la masa sería 180 litros por 145 miliequivalentes por litro. Haciendo nuestra conversión, litro con litro se van. ¿Qué nos queda? Que yo aproximadamente estoy filtrando 26.100 miliequivalentes de sodio al día. Y ustedes en química han hecho las conversiones de miliequivalentes a gramos, ¿saben? ¿No? Aplicando su peso molecular, peso atómico y todo lo demás, la fórmula química, que ustedes son expertos haciendo todo eso, que por cierto no lo voy a recalcar. Aproximadamente te sale 1.5 o 1.514 gramos al día. Aproximadamente estamos 1,5 kilos. O sea, tú filtras por día 1,5 kilos de sodio, que vendría a ser como una bolsita de sangre. Toda esa cantidad estás tú filtrando, pero tú no orinas 1,5 kilos de sal, porque cierta cantidad lo estás absorbiendo, pero hay cierta cantidad que lo vas a eliminar. Entonces vean cómo el riñón juega un papel muy importante. O sea, el riñón sí o sí va a filtrar y va a reabsorber, filtra, reabsorbe, y lo que crea en exceso lo va a eliminar gracias a quién, a mecanismos. Ahí sí entra la aldosterona. O sea, la aldosterona regula cuánto de sodio me conviene eliminar del exceso que tú has comido. ¿Listo? Muy bien. Por tal motivo, doctores, aproximadamente nuestros riñones 1,5 kilos de sodio por día estamos filtrando. ¿Listo? Y de esta cantidad se resuelve más o menos el 99%. O sea, un 1% es lo que eliminamos, aproximadamente. Y de agua pasa exactamente lo mismo. Resolvemos el 99% y un 1% es lo que eliminamos. Para que se den cuenta cómo el sodio y el agua siempre van a la par. ¿Ya? Eso quédenlo muy bien como datos estadísticos. Muy bien. Aproximadamente, en el túbulo proximal reabsorbe el 65%. ¿Ya? En el asa de Henle reabsorbo el 25% de sodio. Hablando de sodio, no estamos de agua, de sodio. Y más o menos en el tubo controlador distal, ¿se acuerdan acá? La bomba, ¿qué bomba había? ¿Qué sodio cloro, que estaba inhibido por hidrocloro. Acá, ¿quién actuaba? Por el supertransportador sodio cloro. Listo, muy bien, doctor. Y acá, básicamente, el sodio se reabsorbe por qué mecanismo? También por transporte. Eso nos va a ayudar mucho a los razonamientos que vamos a hacer ahora. Por eso les decía, cada unidad es base para la que viene. ¿Ya? Si no le entienden la primera, la segunda se va a hacer un poco más difícil. Y la tercera es la combinación de los dos. ¿Ya? Es que... Doctor, el anterior PPT terminó faltando. Falta una parte. No, esa parte no entra. Dijiste la tercera unidad. ¿Cuál? Para la tercera unidad. Sí, ahí no, pero netamente cuando hemos quedado la diapositiva, así no va a entrar la parte del tema de... ¿Por qué no da la introducción de los mecanismos? El otro no. Ya, a ver.
Ahora, doctores, me hago una pregunta. Si yo he comido bastantes palomitas, por lo menos me he acabado unas 2 pozos de palomitas de maíz bien saladas y varias papitas light, unas 3 estuches, todo eso me comí toda la tarde mirando películas. La pregunta es, ¿va a aumentar mi reabsorción en el proximal? ¿Va a aumentar mi reabsorción en grasa de Henle? En porcentaje, me refiero. ¿Va a aumentar mi reabsorción a nivel de túbulo distal sodio cloro? ¿O va a ser el mismo porcentaje? He comido bastante. He comido, mira, normalmente yo como mi canchita, pero he comido 3 canchitas más 3 papitas light. He comido bastante. Entonces, va a aumentar el porcentaje de reabsorción en el proximal, El porcentaje no, pero la cantidad de... Ya no hablo en porcentaje, porque acá hablamos del 100%, o sea, del 100% de sodio que yo tengo, va a modificarse, voy a reabsorber mucho más acá como para ayudar. No, eso se conserva, ¿ya? Sea que hayas comido mucho, sea que hayas comido poco, aquí se conserva. ¿Dónde se va a dar la regulación que sí me interesa a mí para eliminar ese exceso o no? ¿Me dejo entender? En el segmento conector y el túbulo colector cortical, porque ella actúa aquí en aldosterona. Ahí sí voy. O sea, la aldosterona se va a encargar de la regulación básicamente adecuada que se requiera. Doctor, tengo mucho sodio. Me he dado cuenta que ha comido mucho sodio. ¿Listo? ¿Qué hago acá yo? Anulo a quién? A la aldosterona. Ya no reabsorbo. ¿Qué hago? Ese sodio que quede en exceso, que lo orino. No me interesa reabsorberlo. Para poder equiparar al sodio que le corresponde, que sea 140 en su sangre. Doctor, esta persona está comiendo muy poca sal. Es hipertenso y su familia está repitiendo mucho. Lo mismo, 65, 25, 50. Pero este último, ahí sí, la aldosterona va a decir, tengo tan poca sal que va a comenzar a secretar más aldosterona y por tal motivo reabsorbo la cantidad de sodio que necesito para regular. ¿Me dejo entender? O sea, la última palabra de la regulación de sodio está en este segmento. Esto de acá no se modifica, siempre va a ser un porcentaje. Aquí puede ser que reabsorba un 1%, un 2, o un 3, o un 4, o un 5% de la cantidad que realmente el cuerpo necesita. La pregunta es, ¿quién le va a avisar a la aldosterona? Los osmoreceptores. O sea, ¿quién le va a decir, sabes qué, esta es la cantidad que me falta o no? Entran varios mecanismos. La mácula densa como primer lugar, que el riñón lo va a hacer. El otro es la parte del osmoreceptor de la hormona antidiurética, que también es un regulador, que también va a dar una señal. Porque recuerden que aquí van a actuar también ¿quién? Las apopolinas mediante el ADH para la reabsorción de agua. Y de esa manera, yo si reabsorbo más agua, diluyo, mejora la concentración. Pero una cosa es agua. Si yo puedo tener 100 de sodio, me quito agua o le pongo agua, solamente ¿qué hago? Modifico la concentración por agua, nada más. Pero el sodio sigue siendo la misma, solamente que modifico la concentración. Entonces, pero yo quiero eliminar sodio. Entonces, ¿quién se encarga de que realmente tú pierdas sodio? La aldosterona. Si yo anulo la aldosterona, ya no reabsorbo, lo que voy a perder es sodio puro. Pierdo sodio. ¿Listo? El ADH, doctor, ¿me va a modificar? Sí, te va a modificar, pero jugando con el agua. Yo tengo agua o elimino agua. ¿Listo? Entonces ustedes verán qué mecanismo van a usar para regular el sodio de su paciente. Bueno, vamos. Sigamos. Bueno, básicamente, doctores, va a haber varios mecanismos que van a ayudarnos a equilibrar la concentración adecuada de sodio. Hay varios mecanismos, hay varios receptores. Hay, por ejemplo, el péptido natriurético atrial, que también es un regulador del sodio, que es el yin y el yang, hablando de su opuesto del sistema renina que tiene aldosterona. Son opuestos, son enemigos, blanco y negro, ¿ya? El yin y el yang. Bueno, son opuestos, ¿listo? ¿Ya? Entonces vamos a analizarlo esa parte. Muy bien. Los riñones regulan la concentración de sodio en el organismo a través del control de la filtración y de la reabsorción. Si se dan cuenta, el sodio al final se regula por la cantidad que filtro y por la cantidad que reabsorbo. ¿Ya? Son los dos mecanismos. Muy bien, vamos a la regulación en sí. La regulación intrínseca básicamente sería de la autorregulación. Y la regulación extrínseca, ¿cuál sería? Sistema renina y aldosterona, actividad de los nervios renales, que ya lo saben ustedes que es el sistema simpático, y acción del péptido natriurético atrial, que básicamente interviene en el corazón.
¿ya? Estos tres mecanismos básicamente van a regular. Y yo le agregaría uno más, que sería la natriuresis por presión, ¿sí? Que es un mecanismo en el cual tú vas a eliminar sodio en pacientes hipertensos. O sea, los hipertensos alteran su fisiología y miren cómo esa alteración ayuda a eliminar sodio, porque no les conviene tener mucho sodio. Esa sería intrínseca. ¿Ah? La natriuresis por presión. La natriuresis por presión sería un mecanismo, básicamente, sí, se podría decir, porque es un mecanismo en el cual el paciente va a orinar más sodio por la presión alta que tiene este paciente. ¿Ya? Vamos a ver. Pero también intervienen mecanismos extrínsecos, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, no se olviden, tenemos... ¿Ya? A ver, vamos, empezamos. Muy bien. Dentro de los mecanismos intrínsecos tenemos el balance glomérulo-tubular. Y esto tiene que depender mucho, entonces, de la albúmina. Y desde ahora grábense en su mente. La albúmina altera el mecanismo de reabsorción del sodio. La albúmina altera el mecanismo de reabsorción del sodio. ¿Por qué? Porque si tú bajas la presión oncótica, el sodio no se va a poder reabsorber como debe ser. Repito, si baja mucho la presión oncótica, el sodio no va a poderse reabsorber como debe ser. Y ahorita lo vamos a analizar. ¿Ya? Ya, acá están. Los extrínsecos tenemos sistema de aldosterona, péptide lateral, sistema simpático. ¿Y por qué le pongo acá en extrínseco natriuresis por presión? Porque si bien es un mecanismo aparentemente intrínseco, porque es aumento de presión y que orine más, intervienen otros mecanismos extrínsecos que lo van a ayudar. Y lo vamos a analizar ahorita. Bien, balance glomérulo-tubular. Para que me puedan entender, creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Ya, vamos a... Acá hay varias explicaciones, pero se los presento de la siguiente manera. Primero el gráfico, para que me entiendan a qué me refiero. A ver, observen, miren. Tengo mi capilar glomerular, ¿ya? Con una tasa de filtración de 125 mililitros por minuto. Ya está. Por tal motivo, ¿se acuerdan que yo les explicaba y les decía que conforme va pasando mi sangre, mi plasma, yo filtro qué? Plasma. Pero no filtro qué? Proteínas. 25% de plasma filtra y otro 75% sigue su camino. Pero ese 75% de plasma que sigue su camino tiene más proteínas que la concentración inicial. Mucho más. Por tal motivo, su presión oncótica es ¿qué? Mayor. Y esa presión oncótica va a viajar y viene aquí, mi presión oncótica, llega mi presión oncótica aquí, que es mucho mayor. Y esa presión oncótica va a favorecer, porque esto no tiene proteína, doctor, por si acaso, va a favorecer ¿qué? La reabsorción. ¿Ya? Ese es el principio básicamente. ¿Y qué dice? ¿Qué pasaría si yo aumento, acá está, yo aumento mi tasa de filtración, no sé, soy hipertenso, tengo más volumen, ¿no? X motivos. Entonces quiere decir que filtro más, concentro más, y por tal motivo la reabsorción va a ser mucho mayor. A esto le llamamos la regulación intrínseca túbulo-glomerular del sodio. ¿Por qué, doctores? Porque si yo voy a reabsorber más, significa que va a ingresar ¿qué? Más sodio. ¿Listo? Por tal motivo, a más filtración, mayor reabsorción de ¿quién? De sodio. A menos filtración también va a haber probablemente menor reabsorción de sodio. O sea, se autorregula. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el principio? Si yo quiero básicamente aumentar mi tasa de filtración, también va a aumentar ¿qué? La reabsorción. La reabsorción y también la filtración, ¿no? Y se mantiene un equilibrio. A esto le llamamos básicamente la regulación balance glomérulo-tubular. ¿Sí? ¿Se entiende? Que viene a ser todo lo que dice acá en palabras. Ahora vamos a explicarles un poquito, algunas cosas. Básicamente es el efecto neto de este mecanismo, es reducir significativamente la pérdida de sodio que se produce por el aumento del flujo o de la tasa de filtración glomerular. O sea, filtro más, por lógica debería perder más sodio, porque estoy filtrando más, es porque voy a eliminar. Pero se van a dar cuenta que la eliminación no depende si filtro más o no, depende de la reabsorción. Repito, la regulación del sodio depende de la reabsorción y la regulación del potasio depende de la secreción. Así, en pocas palabras, no se confundan y que quede ahí. ¿Ya?
Doctor, pero en ese sentido siempre entonces sería constante. Si solo fuera por ese punto, sería lo constante. En este caso, lo que piensa y lo que absorbe, ¿no? O sea, me imagino que... Sí, claro, o sea, gracias a este mecanismo es que se mantiene constante las concentraciones de sodio, porque filtras y reabsorbes en la misma proporción. Claro. O sea, se mantiene un equilibrio. Así, doctor, pero estás filtrando más, sí, pero también está reabsorbiendo más. Claro. Doctor, filtra menos, pero también reabsorbe menos. O sea, se mantiene ese equilibrio, ¿ya? Gracias a ese mecanismo que tiene mucha importancia las proteínas. ¿Qué pasa si tengo un paciente desnutrido? No se cumple. Filtro más, tengo poca presión oncótica, concentro, va a concentrar muy poco, entonces son pacientes que pueden perder sodio. Por eso es que los desnutridos, o sea, los desnutridos con bajas albúmina, tienen más facilidad de perder sodio que la persona que está con proteínas adecuadas. ¿Listo? Eso también tenganlo presente. Y no, porque recuerda, doctora, que reabsorbemos 99% de agua y reabsorbemos 99% de sodio. Es como que recuperas la misma concentración. No sé si me voy a entender. Es como que el mismo plasma regresa. O sea, no modificas absolutamente casi nada. ¿Por qué? Porque el proximal no le interesa regular el sodio de tu sangre. No sé si me voy a entender. ¿Quién le interesa regular el sodio de tu sangre? La aldosterona, que ese es donde la parte final del túbulo distal y el túbulo colector. O sea, ahí es donde le interesa al riñón regular tu sodio. Lo demás no le interesa. Puedes tener sodio alto y sigue reabsorbiendo. Puedes tener, no me dejo entender, o sea, no modifica nada. ¿Listo? Muy bien, ahora acá vamos a lo siguiente. Por ejemplo, mira, los aumentos de la tasa de filtración aumentan la filtración en muchas sustancias. Por ejemplo, nosotros filtramos 125 mililitros por minuto. ¿Cuánto es la concentración de glucosa? Dijimos 100 miligramos, 100 mililitros. Que si yo hago la multiplicación, más o menos, si tengo 125 mililitros por minuto, por 100 gramos por cada 100 miligramos, ¿cuánto nos salía? 125 miligramos por minuto de glucosa que yo filtro. ¿Listo? Una glucosa de 100. Ahora, la tasa de filtración aumenta a 150. O sea, ya no es 125, ahora es 150. ¿Cuánto va a ser, si mi concentración de glucosa sigue siendo 100, cuánto va a ser la cantidad de glucosa que filtro? 150 miligramos por minuto. ¿Sí? Eso creo que ya está claro, donde hemos practicado la otra vez. Entonces, si se dan cuenta ustedes, doctores, si yo aumento mi tasa de filtración glomerular, ¿qué va a aumentar? Mi concentración de glucosa que voy filtrando. A pesar de que yo tengo que la misma concentración de glucosa en sangre. Doctor, yo tengo ¿cuánto de glucosa? 100. Pero mi tasa de filtración ha aumentado. De 125 ha aumentado a 150, teniendo la misma concentración de glucosa en mi sangre. Pero en el momento que filtro, mira, acá filtro 125 miligramos por minuto, pero acá he filtrado ¿cuánto? 150 miligramos por minuto. ¿Listo? Quiere decir que a pesar que en mi sangre yo tengo una misma concentración, solo modificando mi tasa de filtración, puedo filtrar más glucosa. ¿Listo? ¿Y se acuerdan que la glucosa con quién se reabsorbía? Sodio. Quiere decir que si yo aumento mi concentración de glucosa en lo filtrado, ¿quién va también a aumentar? Mi reabsorción, porque ¿cuánto es mi máximo en varones? 375 y en mujeres 300. Quiere decir que la glucosa, ¿le va a ser fácil reabsorber esto? Sí. Y si voy a reabsorber toda esta glucosa, ¿no reabsorberé más sodio? Sí. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que entiendan es que un paciente diabético, por sí, ya tiende a reabsorber más sodio. ¿Ya? ¿No tiene su límite, tope? Por eso, la glucosa tiene su tope. En sodio. En sodio no, porque tiene bastantes. Es que, a ver, el sodio no tiene un tope, porque se resuelve con ¿qué? Se resuelve con aminoácidos, se resuelve con glucosa, con lactato, con fosfatos, se intercambia con hidrógeno, y hay algo de otros 100. Lo que les he enseñado son los más importantes, pero hay otros 100 más. Entonces, ¿en qué momento se podría saturar la reabsorción de sodio? Bien difícil. O sea, porque el sodio se va a reabsorber. Aún en hipernatremia igual sigue. Igual. Se sigue, en el tubo proximal igual. Doctor, tiene sodio 170, igual el sodio se va a reabsorber 100. O sea, no tiene un control. ¿Me dejo entender?
Pero ¿quién sí lo va a controlar? Las otras sustancias. ¿Se imagina que el paciente tenga una glucosa muy alta? A ver, más glucosa, más reabsorción de glucosa, más reabsorción de quién? De sodio. Porque la glucosa sola no puede entrar, necesita de quién? De la sodio. Si no hay sodio, no entra esa glucosa. Doctor, es un paciente que está con aminoácidos muy bajos. ¿Va a poder entrar sodio? Tampoco. Su fosfato y su lactato es muy bajo. Tampoco. O sea, es como que se autorregula hasta cierto punto con las otras sustancias. Son dependientes en su momento de absorción. ¿Listo? Muy bien. Por tal motivo, como la glucosa se cotransporta con el sodio, el aumentar la reabsorción de glucosa también, ¿qué va a aumentar? La reabsorción de sodio. No se olviden eso, doctores. Los diabéticos también reabsorben sodio. ¿Ya? Los diabéticos también reabsorben bastante sodio. Y los diabéticos pueden hacer hipernatremias. ¿Ya? Entonces, ¿por qué este paciente diabético es hipernatremia? Ya, si les preguntan en el hospital, doctor, ¿y lo explica? Cuando aumenta la reducción de glucosa, también hay que recordar, me explica, ¿no? Y el sí sabe, sí sabe. No, pero ojalá no les toque, porque como van a hacer semiología el próximo año, ya me han contado sus compañeros que a veces van al hospital y les toca con otras universidades. Y los hacen competir. A ver, tú, ¿qué universidad están? Y tú, ya, a ver, vamos a hacer una pregunta, vamos a ver quién sabe. Ya, y ahí vamos a ver qué tal les va. Hasta ahorita, los compañeros sí han dejado una muy bonita valla para ustedes, porque hasta ahorita he visto que sí, los doctores que han conversado de Bravo Chico que conozco, o de Almenara, dicen que sí, se han dado con, por ejemplo, en Almenara se dieron así con lo de San Marcos, ¿quiénes han sido? Pero se dieron en competencia en preguntas. Tanto así que dice que había preguntas que sí lograron responder los del pueblo que no San Marcos, y viceversa, pero por ahí, ¿no? Pero la idea es que respondan. ¿Ya? Muy bien. Este mecanismo de regulación es mecanismo intrínseco. Vamos al mecanismo extrínseco. El mecanismo extrínseco básicamente es el sistema renina que testosterona. ¿Por qué, doctor? Porque va a depender de quién. Aldosterona. Punto. O sea, no hay más. Y sistema simpático, doctor, ¿por qué? Porque el sistema simpático, ¿en quién va a influenciar? En la tasa de filtración cerebral. ¿Se acuerdan? Sí. Listo. Y si yo modifico la tasa o aumento lo disminuyo, también modifico ¿qué? La cantidad de sodio que voy a filtrar. Porque también recuerden que a más filtre yo, más reabsorbo sodio. ¿Listo? A más filtre yo, más reabsorbo sodio. ¿Por qué? Estoy filtrando más glucosa, estoy filtrando más lactato, estoy filtrando ¿qué? Más aminoácidos. A más filtre yo, más reabsorbo sodio. No se olviden eso. Y el péptido anterior porque es su opuesto, su contraparte del SEM. Y lo que vamos a analizar en análisis por presión, que es la forma fisiopatológica, diría yo, que el paciente va a eliminar sodio cuando es hipertenso. ¿Ya? O sea, el hipertenso genera un mecanismo renal para eliminar sodio, porque no le conviene tener sodio. Aparte de los otros mecanismos de la aldosterona que vamos a ver. Muy bien. A ver, vamos. Bueno, usted no debe tener aldosterona, como les digo, usted ya lo domina, no se sabe. Sí, crecido muy bien. ¿Ya? Con muy buenas notas. ¿Ya? Entonces, aquí básicamente, doctores, solamente recuerden que la aldosterona básicamente es el regulador final. Si yo inhibo la aldosterona, automáticamente ya no reabsorbo sodio. Ahí sí lo bloqueaste. Doctor, ¿en el proximal puedo anular la reabsorción? No. ¿En el ACDG le puedo anular la reabsorción? Naturalmente, así fisiológicamente no. Y en el túbulo distal proximal puedo, la parte inicial, tampoco. ¿Dónde sí tu cuerpo lo va a hacer? Conectar ahí. Pero tú sí puedes modificarlo. Porque si yo uso furosemida o si yo uso hidroclorotiazida, ¿podré modificar la reabsorción de sodio? Sí. Ahí sí. Claro, porque si anulo la reabsorción de sodio, solo 2 cloros potasio, ya no reabsorbo sodio. Si le doy hidroclorotiazida, ya no reabsorbo sodio. Farmacológicamente lo puedes modificar, pero fisiológicamente solamente la aldosterona, ¿ya? Solamente la aldosterona. Listo, la hormona aumenta la síntesis de proteínas que conforman los canales de sodio ubicados en la zona apical y gracias a la bomba sodio potasio tepeasa es que reabsorbe sodio e ingresas potasio a la célula. ¿Listo? Y gracias a los canales de potasio y sodio es que el potasio sale y el sodio
inversa. ¿Listo? Básicamente así funciona la aldosterona y eso es lo que ustedes tienen que entender y eso se va básicamente, va a dar un efecto. El efecto neto de la aldosterona es el intercambio alrededor de 3 sodios por 2 potasios y un hidrogenio. Doctor, ¿qué es de dónde salió? ¿Se acuerdan que había 2 tipos de células? Las principales y las intercambiadas. Las principales eran sodio y potasio y la otra era hidrógeno. Entonces, ahí se mantiene el equilibrio eléctrico, ¿no? 2 cargas, 3 cargas con 3 cargas, ¿ya? No se olviden. Muy bien. Repetimos esta parte, no se olviden, la secreción de aldosterona depende de angiotensina 2 y depende del potasio, en este caso hiperpotasemia, ¿ya? Hiperpotasemia. Sistema simpático, básicamente, ¿cuándo se activa el sistema simpático? Cuando tienes pérdida de volumen. No. Con trampas, ya. Entonces, normalmente el sistema simpático se activa pérdida de volumen, ¿se acuerdan? Sí. El sistema renina-angiotensina aldosterona se activa también pérdida de volumen o presión. El péptido natriúrico arterial, a lo contrario, aumento de volumen o aumento de presión, ¿no? Y la natriuresis por presión, como su nombre lo dice, cuando aumenta la presión arterial, ¿ya? Entonces, ¿quiénes van a actuar cuando aumenta la presión arterial? Péptido natriúrico arterial y natriuresis por presión. ¿Y quiénes van a actuar cuando haya hipotensión? Sistema simpático y el sistema renina-angiotensina. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, disminución del flujo sanguíneo renal y disminución en un grado de la tasa de filtración glomerular van a activar al sistema simpático, ¿ya? Y por tal motivo va a haber un aumento de secreción, porque el sistema simpático estimula la secreción de renina, también de forma directa. No necesito a la mácula densa para que también el sistema simpático estimula a la secreción de renina. Si se dan cuenta, lo único que me va a hacer esto es modificar la tasa de filtración glomerular y por tal motivo la reabsorción de sodio. Péptido natriúrico arterial es el opuesto al sistema renina-angiotensina, inhibe la reabsorción de sodio, tiene acciones inhibitorias en varias etapas de la vía, por ejemplo, inhibe secreción de renina, inhibe la secreción de aldosterona y aumenta ¿qué? La tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Por tal motivo, de esta manera voy a eliminar ¿qué? Más sodio. ¿Voy a eliminar más sodio por aumentar la tasa de filtración glomerular? Exactamente no. Voy a base porque voy a resolverlo en el túbulo proximal. Pero va a haber cierta cantidad de sodio que va a llegar ¿a dónde? Al túbulo discal. Y ahí, y el túbulo colector sí va a actuar porque estamos inhibiendo ¿a quién? Al sistema renina-angiotensina aldosterona. Por tal motivo, si yo aumento el volumen, aumento la distensión de la aurícula, ¿qué voy a secretar? Péptido natriúrico arterial. Esto va a aumentar mi tasa de filtración glomerular, por tal motivo, esto me va a favorecer a la mayor expresión de sodio, como también va a haber una disminución de la secreción de renina, de angiotensina 2 y aldosterona, que también va a hacer que elimine más sodio y disminuya la reabsorción de ¿quién? De sodio. Entonces, ¿me favorece? Sí, cuando tengo exceso de sodio o tengo presión arterial muy elevada. ¿Ya? Exceso de sodio o tengo presión arterial muy elevada. Natriuresis por presión básicamente se dan hipertensos, doctores. ¿Qué significa? Que yo voy a elevar esta presión y acá viene un término que sí tienen que entender, la velocidad del flujo de filtración. O sea, yo filtro y eso viene aquí en mi cápsula de Bowman, va a ir al túbulo proximal y se mueve a una velocidad. Va a pasar por el túbulo proximal, hacia el gen descendente, ascendente, descendente, túbulo distal, colector y ahí sale y al final se va a los cálidos. Listo. Y se mueve a una velocidad. En los hipertensos aumento mi tasa de filtración, aumento mi velocidad y como si fuese un arrastre, o sea, como que se mueve mucho más rápido, movilizo y dificulto la reabsorción de ¿quién? Del sodio. Porque lo muevo a tal velocidad que el sodio ya no tiene esa facilidad de reabsorberse, sino es como que la corriente, se deja llevar por la corriente del sodio y al final lo oímos, ¿ya? Entonces inhibe la secreción de renina, la producción de sustancias paracrinas que inhiben la reabsorción de sodio y el incremento de la presión intersticial renal que también inhibe la reabsorción de sodio. O sea, todos los mecanismos habidos y por haber evitan la reabsorción de sodio y eso es porque el paciente es hipertenso, ¿ya?
Entonces, a eso le llamamos la famosa natriuresis por presión. Bien, doctores, para ustedes va a ser fácil, si tienen todo este mecanismo, cuando hagamos, por ejemplo, patología el próximo año, porque espero que no se olviden lo que les he explicado, cuando hagamos hipernatremia o hiponatremia, nosotros vamos a corregir una hipernatremia. Entonces, ¿qué fármacos vamos a usar? ¿Qué tipo de soluciones vamos a hacer? ¿A qué vamos a inhibir? ¿Listo? Por lo tanto, tengo una hiponatremia. ¿Ok? ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Es la aldosterona la que está mal? ¿La riñón en sí? ¿Será otros problemas que están pasando con el paciente? ¿No tendrá diabetes insípida? ¿Tendrá CIHAT? ¿Tendrá la glucosa alta? Porque también recuerden que la glucosa modifica al sodio, algo de osmolaridad. Todo eso tenemos que analizar al momento de analizar. Pregunta, doctores. Doctor, ¿con usted vamos a manejar con la urea o con la... Normalmente la urea lo saco un costado. No lo tomo. No lo considero mucho porque dentro de los cálculos clínicos casi no usamos mucho la urea, a no ser que es un paciente renal. Pero la mayoría de pacientes no son renales. Ya, los mayores pacientes no tienen trastornos renales en el aspecto de insuficiencia renal. ¿Listo? Muy bien. Vamos a lograr lo que es el potasio. Bueno, como relax, tienen que acostumbrarse a su respiración. Traten de respirar, relajen su mente, conciencia. Les pongo un ejemplo. Un paciente viene una señora con su papito, ya ancianito de 80 años, y dice: mi papito no reacciona, no responde, está muy hiperactivo, no quiere comer. Y de repente le tomamos el sodio y el sodio sale en 115. Corregimos el sodio y el paciente despierta. Lo que quiero que entiendan es que el sodio tiene un componente y eso tiene que ver mucho con la osmolaridad. Usted también mencionó en la clase nerviosa que había 3 o 4 formas para que una persona se llegue a desmayar. Una era por la hiponatremia. Claro, la hiponatremia básicamente es uno de los que causa trastornos del sensorio, hipoactividad. O sea, se pone hipoactivo, no reacciona. Hay otros en emergencia que vemos la glucosa, por ejemplo, que básicamente causa hipoglicemia, o un ACV cerebral, que ya sería algo más orgánico, ¿no? O trastornos metabólicos como la urea elevada, síndrome urémicos, cosas que pueden causar trastornos. Pero sodio, doctores, grábense muy bien eso, trastornos de la conciencia del paciente, ¿ya? Es bien difícil que el sodio les cause trastornos de conducción eléctrica. Doctor, ¿a qué es potencial de elección? ¿Quién va a alterar más los potenciales de elección? El potasio. Entonces, cuando tú tengas un trastorno del potasio, normalmente el potasio te causa trastornos que alteren el potencial de elección. ¿Dónde tenemos potencial de elección? Las células Neuronales. Por tal motivo, este paciente puede que camine o pueda mover sus músculos, como que pueda que no. ¿Ya? Si hay músculo liso, puede que ese músculo liso por sistema nervioso vegetativo funcione o no. El potasio tiene ese poder. ¿Dónde también actuaría? Otro órgano. El corazón. Corazón. Por tal motivo, si tengo un potasio alto o bajo, como me altera el potencial de acción, me puede producir arritmia. Y es lo clásico que le pasa al paciente que tiene hiperpotasemia. Y si uno lo trata, se paro cardíaco y fallece. Así es, muerte súbita. Y para despolarización, en caso de hiponatremia tampoco no afectaría. No. Es bien difícil, porque básicamente, doctores, lo que tenemos más en el extracelular, ¿qué es? Sodio. Y así va que a 110, esa poca cantidad es suficiente como para iniciar un potencial. El potasio no. El potasio sí que ¿por qué? Porque tenemos poco potasio extracelular y basta que tú subas un poquito ese potasio, te altera todo el mecanismo de repolarización o despolarización. Entonces, a mí no me interesa iniciar el potencial, porque si tengas 100 de sodio, igual lo vas a iniciar, porque es bastante 100 sodio. O sea, para ese mecanismo. Pero la repolarización y la despolarización, que no lo puedas hacer, ¿de quién depende esa fase 3? Potasio. Por tanto, digo, cualquier trastorno de potasio te genera un trastorno de conducción, ¿ya? Entonces, doctor, si me viene un paciente que no puede caminar y está haciéndome arritmias, me está haciendo bloqueos, me está haciendo trastornos de la onda T, ensanchamiento y todo eso, y no puede caminar, y
su intestino no se está moviendo, está lo que es parálisis intestinal. ¿Qué podría estar? A ver, uno se pregunta y dice, ¿qué podría originar tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Que se paralice el intestino, que las piernas no puedan caminar y que el corazón esté haciendo arritmias. Hiperpotasemia. Normalmente una hiperpotasemia o una hipopotasemia. ¿Me dejo entender? O sea, los electrolitos, hablando de potasio, tienen ese poder. Por eso es que a veces les llega la emergencia y dicen, ¿qué paciente está estreñido? Ya ponle enemas. Tiene arritmias, ya ponle un antiarrítmico. Y no puede caminar, de repente está débil por la enfermedad. Y yo digo, no puede ser un trastorno de potasio. Entonces, graben bien ese concepto, con que me graben que sodio es conciencia y que el potasio es conducción, con eso han ganado un montón. ¿Ya? Con eso han ganado un montón porque van a poder descubrir en su paciente si hay un problema. ¿Ya? Graben bien eso. No toda arritmia que tenga un paciente quiere decir que es porque el mismo corazón tenga un daño. Es como, doctor, mi computadora, mi laptop no funciona. ¿Tú crees que está fallando un circuito, se ha quemado algo? ¿O puede ser el software? El hardware está bien, es el software. Algo así. Tu corazón está normal, pero ¿por qué se dan arritmias? ¿No será que un sodio o potasio se está alterando? ¿Me dejo entender? Estructuralmente tu corazón está bien. Entonces tienes que ser muy minucioso para determinar qué está pasando. Con tal, repito, que me grabe que sodio es trastorno de conciencia, bueno, como para empezar en semiología ya, no sé con quién les va a tocar, pero ahí les tienen que bombardear con todo los diagnósticos. Pero bien, conducción, potasio. ¿Ya? Grábense muy bien eso. Bien. Bajo esa introducción, doctores, lo que vamos a ver ahora es cómo este potasio se puede regular y cómo ustedes lo pueden modificar farmacológicamente conociendo la fisiología, ¿ya? Y conociendo la fisiopatología el próximo año. Bien, observemos, vamos a ver cómo el manejo del potasio en los distintos segmentos tubulares, proximal, en el asa de Henle, en el distal y en la parte del colector y también la parte del conector. ¿Listo? Vamos, ¿qué mecanismos regulan este equilibrio del potasio? Y vamos, ¿qué factores influyen en la secreción y la excreción de potasio? A diferencia del otro, que era reabsorción. Acá vamos a analizar desde el punto de vista de secreción. ¿Ya? No se olviden eso. Pero entonces el potasio se reabsorbe y se secreta. Secreto. ¿O solo se secreta? Solo. No. ¿Será que? ¿Dónde se reabsorbe el potasio? En el túbulo proximal. ¿Dónde hemos dicho que sea todo tipo de reabsorción? En el proximal. Repito. Tiene razón. El proximal es el encargado de resolver casi todo, casi más del 65% de todo. ¿Qué canal? ¿Ya? Tiene sus propios canales de potasio, tiene a ese nivel. Ya el potasio se reabsorbe, porque hay un porcentaje que tengo que recuperar. Pero ¿dónde se va a dar la regulación fina de que si lo elimino o no? Salud, doctora, salud. A nivel del túbulo conector y el túbulo colector cortical. ¿Ya? ¿Qué hace aquí? Aldosterona. Listo, muy bien, empezamos. El túbulo proximal, doctores, es la zona donde aproximadamente se va a hacer la mayor cantidad de reabsorción de potasio. ¿Ya? Y recuerden que el potasio es más intracelular. Por tal motivo, cualquier enfermedad que le destruya una célula va a hacer que libere potasio. Un ejemplo. ¿Qué pasa si tengo un paciente que me hace hemólisis de mis glóbulos rojos? ¿Qué va a pasar con su potasio en su sangre? Va a aumentar porque todo ese potasio intracelular lo vas a liberar. ¿Ya? Entonces es un riesgo que haga hiperpotasemia. Doctor, tengo un paciente que tiene un tumor, un cáncer, y ese cáncer está creciendo mucho. Y ustedes saben que lo peculiar del cáncer es que cuando crece muy rápido, crecen las células, más no crece su vasculación, la parte vascular. Entonces son tumores que crecen y mueren. ¿Por qué? Porque la parte vascular no alcanza, no es tan rápida la parte vascular que el crecimiento celular. Entonces nutricionalmente mueren. Y esas células que mueren, doctores, generan liberación de potasio. Y eso se llama lisis tumoral, que es una emergencia oncológica, que también te eleva potasio. Entonces lo que quiero que recuerden como principio es que el potasio dentro de la célula es tan alto que si una célula se rompe va a liberar tal cantidad de potasio al extracelular que hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Mucho cuidado. Nuestros valores de potasio en sangre, ¿cuánto eran? 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. Ese es un
unidad de medida que usamos nosotros. Muy bien. Entonces, en el extracelular es tan poquito, pero ese poquito es suficiente. No necesito más, no necesito menos. ¿Ya? El organismo se ha adaptado a esa cantidad. Entonces, los riñones participan igualmente en la excreción diaria de la cantidad ingerida, con excepción de las pérdidas que se producen a través de las heces o por sudoración, los cuales son generalmente muy pequeñas, ¿no? Como perdón potasio por el riñón. No hay otra manera. Sudando, sí, por las deposiciones también, pero principalmente es el riñón. Aproximadamente el 98% del contenido total de potasio en el organismo está ¿dónde? En el interior de la célula. Y un 2% extra. O sea, dense cuenta la cantidad de potasio que tenemos dentro de las células. ¿Ya? Esto se debe a quién? Un vaso de potasio de clase. Pero no hay mucho que decir ahí. ¿Ya? Vamos. ¿Por qué es importante el potasio? Básicamente para la excitabilidad nerviosa, muscular, hablando un poco de la parte cardíaca también. ¿Ya? Músculo, sistema nervioso. Conducción, grábense muy bien eso. Salud. Creo que no debían salir afuera, el frío. COVID. No, ya, el COVID, yo pienso que el COVID ya nos hemos adaptado. Y recuerden que el COVID ya existía antes de la pandemia. Sí. Ya existían variantes de COVID que ya teníamos nosotros, que eran básicamente infecciones de resfriados por temporada de invierno. Y había COVID. O sea, hablando de COVID no como pandemia, sino como el virus. Pero, bueno, tuvo que venir una pandemia para que lo conozcan todos. Bien, que lo veamos bien. Debido a la baja concentración de potasio en el medio extracelular, los pequeños desplazamientos hacia las células desde estas pueden afectar notablemente la concentración extracelular. Ahora, potasio tiene una cosa muy peculiar, doctores. ¿Cómo se regula el potasio? Ingesta o eliminación. ¿Listo? Es decir, o eliminas el potasio o ingieres. Pero hay un mecanismo muy curioso, lo que se llama el atrapamiento o secuestro o escondite del potasio. El potasio tiende a meterse a las células. Es decir, si yo tengo mucho potasio, ¿qué va a hacer el potasio? Se va a meter a las células. ¿Listo? Como una forma de regular. Va a decir, bueno, si me mete a la célula, que le meta uno o dos más. Si es el 98%, ¿le va a afectar a la célula? No, por eso que la célula es una buena reserva de potasio. Entonces, un mecanismo no es eliminarlo, sino es esconderlo. Otro, tengo hipopotasemia. Que mi célula me bote un parcito de potasio no le va a causar daño. Entonces, la célula juega con el medio extracelular para mantener también la concentración. ¿Listo? Otro, me va a venir un paciente con una hiperpotasemia muy severa y no orina. ¿Cómo haríamos? No le decir, bueno, hay que disminuir mi ingesta, pero no quiere comer porque no puede, no reacciona, no come. O no va a comer, ya, por ese lado. Eliminación, no orina. ¿Qué nos queda? Esconderlo. Entonces vamos a tener que aprender qué mecanismos existen para esconder el potasio. ¿Cuál era la bomba? ¿Cómo se llama esa bomba? Sodio, potasio, ATPase. Entonces yo me hago una pregunta, entonces doctor, si yo quiero esconder potasio, tengo que estimular esta bomba para que meta más potasio, más rápidamente. Entonces sí existen medicamentos que estimulan a la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Ya? ¿Quiénes son estos medicamentos? Acá dice, la hiperpotasemia aumenta la secreción de ¿quién? Insulina. ¿Y por qué la hiperpotasemia va a aumentar la secreción de insulina? Porque, oh sorpresa, la insulina estimula a la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Y eso qué va a hacer? Que el potasio se esconda ¿dónde? Dentro de la célula. Entonces, es bien interesante. O sea, el potasio se eleva, secretas más insulina y la insulina estimula a las células a que metan potasio dentro. ¿Listo? Doctor, ¿qué otro? La epinefrina. Que ustedes ya lo conocen, ¿ya? Sus efectos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿ya? Ustedes ya lo conocen muy bien en fármaco. También tiene un efecto de estimular, doctores, a la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Listo? ¿Quién más? Principalmente, ¿saben cuál es el componente? En realidad no usamos epinefrina en sí, doctores, porque de los 4 componentes, del alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, el componente que más se ha visto que ayuda a meter es el beta 2.
Sí, los beta 2 ayudan a meter más fácil, estimulan a la bomba sodio potasio TPasa más que los otros. ¿Ya? El beta 2. Entonces, ¿me convendría usar epinefrina? No, porque si pongo epinefrina le va a causar efecto beta 1, Sí. me causa taquicardia, voy a hacer un efecto alfa 1, vasoconstricción que aumenta la presión. Podrías darle un atenolol, pero el atenolol son beta bloqueantes. Yo necesito un beta 2 agonista, no antagonista, no bloqueantes. ¿Qué beta 2 agonista conocen? Deja alternativa. Ustedes que han hecho Alternativas. farmacología Alternativas. y hecho sus exámenes, porque su vida está chequeando. ¿Qué exámenes han tomado en fármaco? Bonitas preguntas que hacen mucho. Ya, y si han hecho este tema. Por eso con confianza les puedo hacer la pregunta. ¿Qué beta 2 agonista conocen? El más usado a nivel del mundo. Salbutamol. El salbutamol es el beta 2 agonista más usado a nivel mundial para los pacientes asmáticos. Doctor, yo quiero, a ver, doctor, mi paciente tiene potasio alto, yo quiero que su potasio se esconda en la célula. Pues ya sabemos, insulina. No le voy a pedir, no le voy a dar epinefrina, mejor le doy que beta 2 agonista, salbutamol. ¿Qué otra cosa podría estimular a la bomba sodio potasio TPasa? La misma aldosterona. O sea, tú le das aldosterona, va a estimular también a la bomba sodio potasio TPasa. ¿Por qué? Porque va a estimular su fabricación. ¿Ya? Va a hacer que se fabrique más a nivel de esa zona renal. Y también va a haber más canales de sodio y potasio. También para cuando quieras que orine. Pero bueno. Entonces, doctor, ¿quiere decir que a mi paciente, si tiene mucho potasio, le puedo dar insulina? ¿Sí? ¿Le puedo dar un beta 2 agonista? Sí. Y es bien curioso porque cuando no sabes este concepto, tú ves que un paciente lo están nebulizando con salbutamol. ¿Qué es lo primero que pasa por su cabeza de ustedes? Vas, tú dices, este paciente es más, quiero escuchar, ya me ha pasado, quiero escuchar sus pulmones. Los otros pulmones están limpios, ¿por qué no están nebulizando? Y digo, no es la única causa por la cual usamos los beta 2. Los beta 2 también se pueden usar en pacientes que tienen hiperpotasemia. Entonces, si ves un paciente nebulizando con salbutamol, no siempre es por asma. También puede ser que es un paciente que está con hiperpotasemia. ¿Ya? Listo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Quedó claro? Ya está. Muy bien. Pasamos. ¿Ah? ¿Sabes? Salbutamol siempre, ¿no? Como... Ese es uno. Hay otro que es fenoterol. Hay varios medicamentos. Pero bueno, beta 2 agonista. ¿Listo? Beta 2 agonista. Muy bien. Esto también ya les he mencionado. Recordarles, doctores, que cuando yo altero la función renal, como el riñón es el más importante eliminador de potasio, si tengo un paciente con falla renal, ¿qué va a pasar con el potasio? Va a incrementar. No se olviden eso, cuando tengo falla renal, el potasio se va a incrementar. A ver, esta parte ya es para que lo vean, vamos acá. Bien, esto es lo que quiere decirles. Miren, doctor, túbulo proximal, segmento grueso de asa de Henle, donde está la bomba cotransportador sodio, potasio, cloro, y el túbulo contorneado distal, la parte final y el colector cortical. Ya. Yo me hago una pregunta, doctor. Si yo tengo un paciente que su dieta es normal o ha consumido mucho potasio, dígame qué alimentos tienen mucho potasio. La plátano. Otros. Brócoli. La palta. Alimentos verdes. Brócoli. La palta. Sí, no, pero ya. Espinaca. ¿Cuál es el más potente? ¿Cuál es el alimento que tiene más alta cantidad de potasio? Ya, está bien. Uno es el plátano, otro es la zanahoria. La zanahoria. Los cítricos, principalmente naranja, mandarina, limón, ya, tienen potasio, ya. Entonces, ustedes tienen que indicar a sus pacientes si va a comer o no. Si tiene poco potasio, le dirán que coma, si no, le van a restringir. Las papitas fritas, también, también, cuidado con las papitas fritas, tengan cuidado. Papitas fritas. Nada, tengan mucho cuidado. En los países renales no van a hacer comer mucha papita frita. Tengo un amigo que tiene prueba renal, un familiar,
No le van a meditar, pues, papitas fritas. ¿Qué tienen? ¿Listo? A ver, miren este razonamiento que quiero que entiendan. Dieta normal, alto potasio. Se supone que si tengo mucho potasio tengo que eliminarlo. ¿Sí? Mi cuerpo. Pero ¿qué pasa a nivel túbulo proximal? La reabsorción es mayor al 60%, ¿no? 65%, 60% de reabsorción. ¿Listo? Sí. Ya. A nivel del asa gruesa ascendente, ¿cuánto reabsorbe? 25%. Doctor, y si tengo una dieta baja en potasio, ¿qué pasa en mi túbulo proximal? Es idéntico la reabsorción. Y en la asa ascendente gruesa de Henle es idéntico. Lo que quiero que entiendan es lo mismo que pasar en el sodio. No me interesa la cantidad de sodio que hice ingerido o que te faltó. ¿Me dejo entender? No me interesa. Porque mi túbulo proximal y mi asa ascendente de gruesa de Henle van a hacer la misma reabsorción, el mismo porcentaje. ¿Dónde se va a hacer la regulación real y fina? ¿Gracias a quién? A la aldosterona. Porque si tengo un exceso, ¿qué va a pasar? Principalmente secreción. O sea, voy a estimular secreción. Y si el sodio está bajo, más que reabsorción, doctores, la palabra no sería reabsorción, sería inhibir la secreción. Claro, o sea, si yo inhibo la secreción, ese potasio que ya está dentro, porque lo tengo que botar, ¿qué va a pasar? Se va a quedar. ¿Listo? Porque básicamente no se da un mecanismo específico de secreción, de reabsorción, sino que la palabra sería inhibición de la secreción. Acá, aumento de la secreción. ¿Listo? Entonces, no se olviden, la aldosterona al final es el que juega el papel más importante. Miren, básicamente, un mecanismo que ¿se acuerdan que les mencioné del potasio? Vamos al túbulo proximal. En el túbulo proximal sí hay cotransportadores que también, hay canales que van a hacer que los potasios, pero también se va a dar un mecanismo. ¿Se acuerdan que les mencionaba? El mecanismo de, por el cual paracelular, que era el mecanismo de arrastre. Ese es uno de los mecanismos que se va a generar a nivel del potasio. ¿Ya? No se olviden. También se produce reabsorción del potasio por movimientos de masa de agua y solutos que produce a través de uniones intercelulares del túbulo proximal, que se llama mecanismo por arrastre. No se olviden, ese es otro mecanismo. O sea, depende de eso. No solamente, también hay canales, ¿ya? Pero principalmente también mecanismos de arrastre. No se olviden ello. Bueno, es importante mencionar que la reabsorción neta de potasio en el túbulo proximal es independiente de la cantidad ingerida y de la excreción de potasio. Lo que decía, sea la cantidad que tú has ingerido, el porcentaje de reabsorción va a ser siempre la misma. ¿Ya? Tengas mucho o poco potasio, la reabsorción es la misma en el túbulo proximal. ¿Ya? Ahora, esto sí es verdad, y esto grábenlo muy bien. La reabsorción de potasio en el túbulo proximal depende de la reabsorción de agua. Claro, si hemos quedado que uno de los mecanismos de reabsorción del túbulo proximal es por arrastre, ¿te imaginas que es un paciente deshidratado, que no filtre mucha agua? ¿Qué va a pasar? ¿Va a poder reabsorber potasio? No. ¿Listo? Entonces, y peor, si es que no filtras, tampoco vas a poder filtrar potasio, ¿no? Y tampoco vas a poder reabsorber. Entonces, depende mucho su reabsorción de la cantidad de agua. Creo que para todas las sustancias depende del agua, porque también el cloro, el sodio y el bicarbonato también dependen de solvente por arrastre. ¿Listo? Entonces, y acá viene algo bien curioso, y acá menciono a los diabéticos. ¿Qué pasa con los diabéticos, doctores? Y acá hay un concepto que tienen que grabar en su mente para siempre. Toda persona que orina más volumen pierde potasio. Toda persona que orina más volumen pierde potasio. Los que están tomando agua, y han tomado hasta ahorita ya 2 litros de agua, ellos están perdiendo más potasio que el que no está tomando agua. ¿Listo? Repito, es mucho más fácil eliminar el potasio. ¿Por qué? ¿Ah? Hablamos de eliminación por flujo. A ver, acá quiero que entiendan un concepto. Ustedes cuando usen diuréticos, por ejemplo, o soluciones que causen osmolaridad, manitol, ¿han escuchado el manitol? Sí. Ya. Muchas veces usamos el manitol para prevenir los edemas cerebrales o cuadros edematosos, pero su mecanismo es también producir diuresis osmótica. Claro, como no lo vas a resolver, ¿qué
¿qué pasa cuando la osmolaridad dentro de la luz tubular aumenta y no permite que el agua se reabsorba, se quede ahí y orinas más volumen, ¿no? Entonces eso se llama diuresis osmótica, básicamente. Entonces el mannitol, al producir más diuresis, a más flujo de velocidad de orina tengas, así como los hipertensos también, a más flujo de velocidad tengas, a más volumen, el otro orinado 3 litros, a más volumen tengas, más potasio vas a perder. ¿Por qué? Porque por ese flujo de velocidad, así como la diuresis por presión, ¿se acuerdan que le dije? Es la velocidad que no permite que reabsorba sodio, porque es como que lo empujas al sodio, ¿no? No le das el tiempo de ser reabsorbido, lo empujas. Lo mismo pasa con el potasio, no le das tiempo de ser reabsorbido y lo empujas, ¿ya? Y por eso que ustedes van a notar una cosa muy curiosa, todo paciente que use diuréticos va a perder ¿qué? Potasio. Uno, porque inhibes la bomba. Por ejemplo, si yo inhibo a nivel de la furosemida, ¿qué estoy inhibiendo? Reducción de sodio, y reducción de potasio y reducción de los cloros. ¿Listo? Estoy inhibiendo ¿a quién? La reducción de potasio. Aparte, que estoy aumentando ¿qué? El flujo de orina. Entonces, ¿qué creen que va a ser el efecto de la furosemida en tu sangre con el potasio? ¿Hiper o hipopotasemia? Y la furosemida es el fármaco que causa más hipopotasemia. Repito, si van a usar furosemida, autores van a ver cómo su paciente, su potasio se les va a ir cayendo. 3.5, 3, 2, hasta he visto que hay potasio que llega hasta 1.3. Y el pobre paciente está todo estreñido porque el intestino se le paralizó. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado cuando usemos furosemida, porque causa hipopotasemia. ¿Por qué les explico esto? Para que recuerden que cuando la velocidad del flujo urinario aumenta por volumen, el paciente va a perder más potasio, vas a arrastrar más potasio, vas a eliminar más potasio. Y si usas diuréticos, peor todavía. ¿Listo? Muy bien. En el asa de Henle, ya saben, sodio, potasio, los cloros, furosemida, ¿ya? Y recuerden, ¿por qué es tan potente, doctores, esta de acá? Porque como vamos a ver cuando vamos en mecanismos de contracorriente, ¿quién se encarga de aumentar la osmolaridad del intersticio? Ya, son dos principalmente, sodio, potasio, los cloros y sodio y cloro que está en el túbulo distal, donde actúa la hidroclorexina, ¿sí? Para que nos ubiquemos. Entonces, como yo inhibo a esto, ya no voy a meter sodio y cloro a mi intersticio, ¿listo? ¿Ya? Y como no meto sodio y cloro en mi intersticio ya no tiene mucha osmolaridad. Y así yo venga mi ADH y ponga aquaporinas, ¿va a jalar agua? No, porque mi intersticio ya no está tan concentrado. Por tanto, motivo el paciente va a orinar un montón. Entonces, lo que quiero que entiendan es que esta inhibición de este cotransportador es el más potente diurético. ¿Ya? Es el más potente diurético. Observemos aquí. Secreción de potasio, esta es la célula principal, no estamos en el túbulo distal o en el túbulo protector, ¿ya? Acá miren, tengo mis canales de potasio, elimino potasio, ¿listo? Y básicamente voy a generar diferencias de cargas también, porque recuerden que sacar el potasio del intersticio, insertarlo a la célula, y de acá sacarlo a la luz genera diferencias gradientes de cargas, ¿no? Y esto favorece a la salida por cargas del potasio. Entonces, el detalle, al final llegamos a una conclusión muy interesante. ¿Cómo regulo el potasio de un paciente? Uno es por la ingesta de potasio y el otro es por las modificaciones que haga mi aldosterona. Al final es eso, igual que el sodio. Llegamos a la misma conclusión. El sodio, ¿cómo regulo? La ingesta y cómo funciona mi aldosterona. Tengan mucho cuidado al momento de usar fármacos que inhiban la aldosterona. ¿Qué pasa si el paciente tiene hiperpotasemia? ¿Qué fármaco le van a dar? ¿Le van a dar un espironolactona? No. ¿Le van a dar un IECA? No creo que hagan un enalapril, ¿no? Un paciente que tiene hiperpotasemia. ¿Por qué hemos quedado? ¿O si le van a dar? No. Claro, porque si yo inhibo la aldosterona, voy a retener más potasio. Y si ya tiene hiperpotasemia, no sé, es contraproducente. Pero a algunos se les escapa.
Por ejemplo, a veces llega un paciente hipertenso con potasio alto y está con una presión 200, hay que poner captopril. Le ponen su captopril, pero ¿y el potasio? ¿Ya? Entonces son los dos reguladores. Pero, doctores, como les explico, nosotros podemos modificar esto. Básicamente, la ingesta sí, pero la aldosterona ya es un mecanismo que tu organismo lo va a regular. O sea, tu organismo ya sabe qué hacer. ¿Tú lo puedes modificar con fármacos? Sí. Doctor, y si quiero trabajar con lo que es el potasio que se esconde en las células, ya saben qué fármacos funcionan ahí. ¿Cuál era? Insulina, beta-2 Y aldosterona. y aldosterona propiamente dicha. ¿Listo? Muy bien. Entonces, veamos. Miren, si yo tengo mucho potasio, ¿qué es lo que sucede? Llega potasio en mi sangre, tengo mi transportador de potasio TPasa, meto potasio a mi célula, y al tener más potasio en mi célula, tengo más canales y eso me permite secretar. O sea, así tú comas mucho potasio, tus células principales en el túbulo distal, con la aldosterona, ¿qué va a hacer? Lo van a eliminar. O sea, siempre secretar, no es la fusión, secretar, botar. Doctor, tengo poco potasio, se va a inhibir este mecanismo. Por tal motivo, retengo el potasio que estoy ingiriendo. ¿Ya? Nada más. Entonces, la aldosterona básicamente cumple esa función. Ahora, estas células son muy sensibles a las variaciones plasmáticas de potasio. Aumentos de 1 miliequivalente por litro elevan la secreción de aldosterona. ¿Ya? O sea, basta que se mezcle uno, solamente uno. ¿Se acuerdan cuánto tenía que modificarse para que tú el ADH? El porcentaje 1% de la osmolaridad. Aquí es 1 miliequivalente. Nada más, modificas uno. O sea, doctor, mi potasio está en 4 y ahorita acaba de subir a 5. Ya se activan los mecanismos reguladores. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la aldosterona, aparte de aumentar la reabsorción de sodio, aumenta la secreción de potasio, también en la parte distal y la parte cortical, estimula la entrada de potasio a través de la membrana vasolateral y aumenta el número de canales de potasio que permite su eliminación. Entonces, a mayor ingesta de potasio, mayor concentración plasmática, y si tengo mayor concentración plasmática, mayor secreción de aldosterona. Hemos dicho que a más alto el potasio, estimula directamente ¿a dónde? A la glándula suprarrenal, a la secreción de aldosterona. Y si yo aumento mi secreción de aldosterona, voy a aumentar la secreción de potasio a nivel renal. Y por tal motivo elimino ese potasio que tengo en mi ingesta en exceso. Nada más. Ahora, doctor, ¿mis células me ayudarán? Sí. Y fisiológicamente mi célula sí lo va a captar. O sea, eso hace. Pero ya en una enfermedad, doctores, hay que potenciar ese efecto, por eso usamos ¿qué fármacos? Repito otra vez, insulina, beta-2 agonistas y aldosterona propiamente dicha. Acá viene la parte interesante. Para finalizar esta parte, y con esto terminamos, ¿qué tiene que ver los trastornos ácido-bases en la regulación de potasio? Eso sí es importante, doctores. Es bien curioso, pero las células te dicen, está bien, yo voy a esconder potasio porque quiero ayudarte, porque sé que, o sea, que de algún otro modo tienes mucho potasio en tu sangre y no quiero que te dé una anemia y te mueres. Entonces las células dicen, muy bien, voy a esconderlo, pero nada es gratis, nada es acá. Hay una condición que te voy a dar. Yo te acepto un potasio, pero lamentablemente, si yo acepto un potasio, me estoy cargando más positivamente. Y no me conviene, dice la célula. Por tal motivo tengo que botar un hidrógeno. ¿Ya? ¿Qué significa eso, doctor? Que cuando la célula captura un potasio, elimina un hidrógeno. Y viceversa. Si la célula dice, ¿sabes qué? Ahora yo quiero captar un hidrógeno, ¿qué va a hacer? Va a botar un potasio. O sea, juega con hidrógeno potasio. ¿Listo? Entonces vamos al siguiente razonamiento. Doctor, mi paciente tiene su sangre está muy ácida, un pH muy ácido, es un pH 7.1, 7.2. Tiene mucho hidrógeno en su sangre. ¿Qué le conviene a la célula? Capturar al hidrógeno. ¿Listo? Por tal motivo, libera ¿qué? Potasio a la sangre. ¿Qué va a pasar? Hiperpotasio. Entonces, ese concepto sí grábenlo muy bien. Los pacientes que hacen acidosis o acidemias, ¿qué va a pasar con su sangre? Van a desarrollar una hiperpotasemia. Vamos al efecto opuesto. Doctor, tengo poco hidrógeno,
en mi sangre. Por tal motivo mi pH está en 7.51, una alcalemia. Entonces, ¿qué va a hacer mi célula? Va a liberar hidrogeniones para hacerlo más ácido la sangre. Y él dice, yo libero, pero métete un potasio. ¿Qué va a pasar con la sangre? Hipopotasemia. Entonces, las alcalosis o las alcalemias en este caso, y las alcalosis tanto metabólicos respiratorios, que van a originar una hipopotasemia. ¿Sí? ¿Captaron esa idea? Entonces, si entienden ese mecanismo, doctores, ustedes van a entender de que la velocidad de flujo de los líquidos tubulares van a generar variaciones también. Y va a haber mecanismos que van a crear también lo que es los trastornos ácido-base. Ahora, este principio de flujo es lo que les mencionaba, me estoy equivocando en el anterior. La velocidad de flujo de líquidos tubulares significa que a más velocidad tenga mi orina de formación, más potasio voy a eliminar. Por eso les decía, ¿no? Si orinas mucho o usas diuréticos, orinas bastante. Yo les dije que si le pongo a sus compañeros media ampolla de furosemida, yo puedo hacer que su compañero orine en menos de media hora casi 1,5 litros de orina. O sea, en media hora le estoy quitando 1,5 litros de su cuerpo. Que si no está bien hidratado, se puede hipotensar. Entonces, y miren este fenómeno. Miren, cuando el flujo es muy rápido, apenas sale el potasio, lo arrastra. ¿Me dejo entender? Es como que sale y lo arrastra. Es muy rápido, pero si en caso el flujo es lento, va a salir, pero no sale tan rápidamente. Por eso decía, a más tú orines, más rápidamente vas a eliminar potasio. Favorece la secreción y botas y botas y botas y botas y botas potasio. Entonces, por eso las personas que orinan mucho pierden potasio. Doctor, estoy en el hospital, yo soy interno de medicina, ya estoy en 7º año, y mi paciente ha orinado 6 litros. Ya, bueno, ha orinado 5 litros o 4 litros. ¿De qué me tengo que preocupar? De que su potasio no haya bajado. ¿Ya? Entonces, yo como asistente te lo digo, ¿y cómo está el potasio de tu paciente? Doctor, es que no le he pedido el análisis. ¿Y por qué no lo has pedido? ¿Qué se pide? Así me han respondido. Yo lo miraba y decía, se ve que no les he enseñado que a mayor flujo de orina, más pérdida de potasio tienes. ¿Ya? Y acaban de ver, ¿listo? Para que quede el gráfico bastante claro. A mayor flujo de orina, a mayor velocidad, mayor pérdida de potasio. ¿Ya? No se olviden eso, por favor. Acá vamos. Bueno, ahora ya, ¿qué tiene que ver acá el sodio, doctores? El sodio también modifica al potasio, sí. Claro, si es que yo, por ejemplo, tengo más sodio, ¿qué va a pasar con mi potasio? A ver, por deducción. A ver, vayamos por la aldosterona primero. Si tengo mucho sodio, Se inhibe la se inhibe la aldosterona. Por tal motivo, ¿qué tendría que pasar con mi...? Incrementar la cantidad de potasio. Tendría que aumentar mi potasio. ¿Listo? Pero el potasio se mantiene normal. ¿Por qué? Por las células. No, ahí mezclamos dos conceptos. A ver, lo que ustedes dicen es correcto, doctor. He comido mucho sodio. Sí. Ya, por tal motivo tengo mucho sodio. ¿A qué tengo que inhibir? A la aldosterona. Y eso significa que ya no restoro sodio. Me conviene porque he comido mucho sodio. Pero voy a tener que secretar ¿qué? Más potasio o no secretar potasio. Si he inhibido la aldosterona. Inhibo la secreción. Por tal motivo retengo Potasio. y el paciente tiene que ser hiperpotasemia. ¿Por qué no hace hiperpotasemia? El atrapamiento celular ahí intervendría. No, por la velocidad de flujo, porque si yo voy a ingerir más sodio, voy a tener que filtrar mayor cantidad. ¿Y se acuerdan? Donde va el sodio, también va el agua. Voy a filtrar mucho más. Y si tú filtras mucho más, puedes tener mayor flujo. Entonces, el detalle está de que, y normalmente cuando tú comes mucho sodio, ¿qué vas a hacer? Tomar más agua y aumentas tu flujo urinario. Y si aumentas el flujo urinario, ¿qué va a pasar? Secretas más potasio, a pesar de que ya no estás secretando mucho porque has inhibido un poquito la aldosterona. Entonces se mantiene como un equilibrio. Entonces, yo me acuerdo que muchos razonaban y decían, doctor, se supone que el paciente con hipernatremia o que está elevando su sodio
se inhibe la secreción por tal motivo debe aumentar su potasio. Pero no pasa eso. ¿Por qué? Porque básicamente hay un aumento de flujo. ¿Ya? Ahora, esto es con respecto... A ver, ahí está. El aumento de la reabsorción de sodio aumenta la secreción de potasio. También este es otro mecanismo que tenemos que recordar. ¿Ya? El movimiento de sodio desde la luz al interior de la célula tubular, favoreciendo por el gradiente electroquímico, deja un déficit de cargas positivas en la luz. Esto genera un potencial eléctrico negativo, como ven aquí, básicamente que favorece la secreción de potasio. ¿Ya? Entonces, si yo reabsorbo, doctores, si yo reabsorbo sodio, a más sodio yo reabsorbo, que es otro mecanismo que también tienen que recordar, quiere decir que en la luz va a quedar más cargas negativas o positivas. Si yo reabsorbo más sodio, pues cargas positivas. O sea, mi luz va a quedar con más cargas negativas o menos positivas. Ya, o mejor lo ponemos así. No que sea tan negativo. Entonces, el potasio que está dentro de mis células va a tener mayor facilidad, en salir. ¿Por qué? Porque las cargas que están quedando gracias a que el sodio ya se ha reabsorbido, ¿no? Recuerden, el sodio se ha reabsorbido, hay otro molécula que se ha reabsorbido, básicamente va a generar una diferencia de gradientes eléctricas que básicamente va a favorecer que la secreción también se dé. Entonces, a más sodio yo reabsorba, más posibilidades tengo de que sea más fácil secretar el potasio. ¿No? ¿Listo? Entonces, y eso es interesante también. ¿Por qué? Porque si yo a más sodio yo tengo es porque estoy filtrando más. Y por mecanismo de túbulo glomerular también reabsorbo más. Y por tal motivo dejo también la carga otra vez con esa diferencia y más secreción de potasio. Entonces, siempre va a favorecer la secreción de potasio. Es lo más interesante. O sea, nosotros no tenemos por qué hacer hiperpotasemia. Nunca debemos hacer, a no ser que tengamos un problema renal. O alguien nos ha corregido mal el potasio. Y de las cargas, lo que les decía, si tengo un pH aumentado, lo que sucede es que es una alcalosis. ¿Qué significa? Meto potasio a la célula para poder meter hidrogeniones ante una alcalosis. ¿Listo? Genera una hipopotasemia, pero favorezco la secreción de potasio. Por tal motivo hago una alcalosis metabólica con hipopotasemia. ¿Sí? Lo que les explicaba. Si mi medio es alcalino, ¿qué tengo que hacer yo? Mi célula va a tener que liberar hidrogeniones, pero a contrapuesta de meter potasio. Y eso va a hacer que tenga una hipopotasemia. O sea, alcalosis, hipopotasemia. Acidosis, hiperpotasemia. Pero ese potasio se va a eliminar por secreción. Entonces, no se olviden, existe lo que se llama la alcalosis por hipopotasemia, sí. ¿Ya? Alcalosis con hipopotasemia, sí. Y acidosis con hiperpotasemia. ¿Ya? Muy bien. Es lo mismo que les he explicado y ahí terminamos. Bien, doctores, esto tiene que ver con potasio. ¿Cuál es el pH del túbulo, de la luz tubular? Es el mismo pH de la orina. 7, 8. Puede ir de 4 a 8. De 4 a 8. ¿Ya? No modifica mucho su pH, porque ya desde que está formando ya mantiene un pH. ¿Ya? De 4 a 8. Dependerá, si es que es más alcalino. Los vegetarianos son más alcalinos, los carnívoros no somos más ácidos. ¿Ya? Somos más ácidos. Bien, doctores, hasta ahí, y ya nos falta completar 3 temas. Básicamente, uno es, doctores, mecanismo de contracorriente. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo se regula. Nos falta ver los mecanismos de regulación del ADH y de aldosterona, que va con mecanismo de contracorriente. Ahí ya vamos a mezclar todo ello. Ya, todo. Ahí sí se mezcla absolutamente todo. El examen Vayan leyendo. Porque igual, espero que no estén cometiendo el mismo error de leer todo a último momento. Yo imagino que ya está leído ya todos los temas, ya han venido ya con su resumen, ya todo. No hay tiempo. es bastante. A ver, que no vayan a los cumpleaños, que no vayan a los familiares, que se queden por un cuarto, que duerman solo 4 horas. Sí les alcanza el tiempo.
Que no miren, que desinstalen TikTok de su celular, desinstalen Facebook, desinstalen WhatsApp. ¿Desinstalar WhatsApp? No va a ¿Cómo Ya. nos comunicamos? Yo he conversado ya con 4 compañeros de ustedes de otros años y me dicen que sí, a veces sin querer, cuando agarran el celular un ratito voy a ver. Pasa y pasó 2 horas. Les ha pasado. Y han perdido 2 horas que pudieran estar viendo cosas que al final eran, no sé, eventos de TikTok, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, pero si les está pasando eso y no lo pueden controlar, porque ellos dicen al doctor, yo quiero, lo dejo ahí apagado, pero no sé, un ratito, estoy cansado de estudiar, un ratito y pasan 2 horas. Desinstalen su TikTok, ya el WhatsApp, bueno, ya. Para comunicarse, doctor. No manden estados para que no distraigan a sus compañeros. ¿Ya? Dediquen todo el tiempo, porque ya falta poco, ya. Ya en diciembre ya se van de vacaciones. Ya llega